Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy quiero que meditemos en la última, en alguna medida, señal que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. A través de todas las señales que se han visto, dos cosas resaltan al llegar a esta última. La primera es que esta señal es el milagro, algunos podrían decirlo, más grande que hizo el Señor Jesús durante su ministerio terrenal en todos los evangelios. Es una resurrección. Él ya había resucitado varias personas. Se habló de eso el domingo, pero en este caso es una persona mayor con varios días de ya fallecido frente a muchas personas. Y no solo eso, a través de la de Juan, si han estado escuchando la mayoría de los mensajes y conocen cuáles son los otros milagros que se hablan en el Evangelio, sabrán que de manera única, la mayoría de los otros milagros o señales, como lo llama el evangelista, siempre tienen una persona o personas beneficiarios del milagro que no necesariamente responden de la mejor manera. O mejor dicho, que antes de que ocurriera el milagro, tenían que tomar una decisión de quién era Jesús. Algunos creyeron, ellos y su casa entera, como dice del milagro del hijo de una persona, una autoridad, al parecer en el principio del Evangelio. Algunos ni siquiera supieron el milagro, como los invitados de una boda, siendo el primer milagro del Evangelio de Juan. Algunos reaccionaron de manera no esperable, como eran los alimentados con los panes multiplicados, como el mismo evangelista nos dice, que buscaban al Señor, y como el mismo Señor dijo, que buscaban al Señor no por los milagros que veían, no por las señales que veían, sino porque se alimentaron de pan. Pero en este caso es único, porque no es cualquier persona la que necesita un milagro, es aquel que el Señor ama. Así se le dice. En el principio del capítulo 11, el Señor se sabe que había un hombre enfermo llamado Lázaro, cuyas hermanas son María y Marta, se conocen de los otros evangelios, y cuando van al Señor a comunicarle este tema, le dicen, aquel al que amas está enfermo. Esto es nuevo. Esto no había pasado en el Evangelio, no hay ninguna otra persona de la cual hasta el final del libro, donde se habla del discípulo amado, que se le llame aquel al que ama el Señor. Esta persona ya conocía a Jesús y al parecer Jesús lo amaba y él amaba a Jesús. Es una persona querida, es una persona tremendamente amada. En todos los otros milagros veíamos que el Señor tenía un cuidado especial por sus criaturas. Pero hoy quiero que veamos cuál es el cuidado que tiene por los hijos de Dios. ¿Ya? Tú puede que no sientes ningún cuidado, que no sientes ninguna bendición de parte de Dios. Tú puede que estás hoy invitado y vienes a escuchar el mensaje del Evangelio, el cual para ti nunca había sido bueno, ya que para ti Dios no es una persona que sepa dar buenas dádivas o que pueda dar cosas que tú quieras. Pero vamos a ver, lo, como le dice Pablo, supereminente grandeza de su bondad. Vamos a ver lo extremadamente bueno que es, lo tan bueno que es, que sobrepasa los límites de la imaginación a tal punto que tenemos que decir, no hay otro como él. Los invito a que veamos este evangelio, que veamos este capítulo, y que si nunca habías creído en el Señor como Señor y Salvador, ya que no crees que Él pueda satisfacer lo que más necesitas en tu vida, tú dices, vine aquí porque siento un vacío y vamos a ver si Dios lo puede llenar, y que ese no es el tema. El tema no es si Dios puede o no llenarlo. El tema es que Dios puede llenarlo más allá de los límites de lo que pienses que puede llenar ese vacío. Eso va a ser extremadamente tanto que si uno le rechaza,
eso en sí mismo se cuenta como pecado. ¿Ya? Se manda que creamos en la cruz de Cristo. Les voy a mostrar. Observen cómo dice esto en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Solo voy a leer algunas secciones, ya que el capítulo es más largo de lo normal. Estaba enfermo un hombre llamado Lázaro, querido, amado por el Señor Jesús. Debe haber sido de sus tantos discípulos que no le seguían como era de sus seguidores del grupo de los 12, ¿ya? Que eso se nota a través de los evangelios. Habían algunos que lo seguían de manera cercana, como eran los 12, pero habían algunos que creían en él, no necesariamente siguiéndolo, como en el caso de María y Marta, como en el caso de Lázaro al parecer, como en el caso de Susana, una mujer que al parecer trabajaba en las cortes reales en esa época. Eso está en Lucas, vamos a ver este caso. Cuando el Señor escucha que Lázaro está enfermo, Él dice, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin embargo, cuando Él quiere ir, sus discípulos no quieren ir de manera directa, no quieren ir inmediatamente, le dicen, los judíos procuran apedrearte, ¿quieres ir hacia allá? En el versículo 9 le dicen, y él les responde, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Sus discípulos quieren ir con él. Jesús espera un par de días antes de ir. Sin embargo, cuando llega, y lo hace a propósito, antes de ir espera un par de días, ya que la enfermedad de Lázaro empeora y él termina falleciendo, antes de que Jesús pueda llegar a verle mientras él estaba vivo. Esto fue a propósito, entonces, nos dice el evangelista, por parte de Jesús, por parte del Señor. Cuando llega, antes de llegar, Jesús les dice claramente a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Notable, interesante esto, ¿no? Para que creáis. ¿Qué es lo que hay que creer? Noten cómo todo esto se va a enfatizar. Cuando llega Jesús, María y Marta muchos judíos habían venido a María y Marta para consolarlas. La costumbre judía de esa época decía que la persona cuando fallecía debía ser inmediatamente enterrada, ¿ya? No se esperaba casi nada de tiempo. Hay que proceder al entierro y durante una semana la familia se quedaba en casa siendo consolada por las personas que venían a dejarles comida o etcétera, para que ellos no tuvieran que preocuparse del tema y pudieran lamentarse, ¿ya? Los judíos respetan esta tradición y ellas están severamente dañadas emocionalmente. Y tanto María como Marta tienen un encuentro con el Señor y los dos encuentros, incluyendo al final el de Lázaro, son tremendamente conmovedores. En el primer encuentro de Marta le dice, si hubieras estado aquí, versículo 21, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí tenemos una persona que está luchando con sus emociones y sus pensamientos, sabe que Jesús puede darle lo que sea y no le quiere faltar el respeto, pero sabe que si hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. El tema de la resurrección se lo recuerda el Señor y ella le responde que sabe que va a resucitar en el día postrero. En ese sentido, Marta no tiene esperanza de que el Señor lo resucite a Lázaro ahora, sino que piensa que está siendo consolada con la creencia que se tenía siempre, basada en las escrituras, de que en el día postrero todos serían levantados por Dios. Pero el Señor va y le trata de decir que en esa resurrección tiene que estar su esperanza y Él es la esperanza que tiene que estar. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice el Señor. ¿Crees esto?, le pregunta. Aquí quiero detenerme. Esta va a ser la primera pausa que tengamos. Lo más irremediable que puede haber en esta vida no son las cuentas por pagar, ni son las familias rotas, ni son la desesperanza de la vida. Lo único que no puedes remediar es la muerte.
Y quiero que trates de tomarte un tiempo para considerar lo que es la realidad de que tienes que partir un día y que después de esto viene un juicio y en ese juicio vas a estar delante de Dios y vas a tener que responder por tu vida. En ese sentido, quiero que notes que la persona del Señor Jesús tiene que ser tu esperanza. Es la única esperanza que podemos tener. Quiero que notes que esa esperanza va más allá de la muerte, pero tienes que notar también que esa esperanza es una persona. Si el Señor Jesús hubiera dicho, yo doy la resurrección y la vida, entonces sería simple el tema. Solo tendrías que, de alguna forma, estar en buenas, con Jesús y recibir esta resurrección, pero durante toda esta historia se enfatiza en que el tema es interior. Incluso nota cómo en los primeros versículos Jesús, cuando le dicen que no vaya a donde estaba Lázaro, él dice que aquellos que andan de noche tropiezan, porque en ellos o en él no hay luz. No dice que él no tiene luz, dice que en él no hay luz. Hay harta diferencia. También dice que esta situación es para que se manifieste la gloria de Dios y para que por no haber estado acá, crean los discípulos. ¿Ya? En ese sentido, Él nos trata de mostrar algo para los que estamos dudando y tratamos de cooperar con Él de manera mental como Marta. Tú quizá tienes muchas dudas. Tú quizá tratas de entender lo que es creer y lo que es la resurrección y lo que es la vida. Pero tienes que partir por un tema. El mensaje del Evangelio no es la buena nueva de lo que Dios puede dar. El mensaje del Evangelio es la buena nueva de quién Dios es dándose a sí mismo. ¿Te habías dado cuenta de esa diferencia todo esto? La buena nueva es que Dios se entregó a sí mismo. El Hijo de Dios, el bendito Salvador, el que es el verbo de vida, el que da vida y que solo de él procede la vida, Juan 5. Y aquel que solamente por medio de él todas las cosas fueron creadas, Juan 1. Y aquel que es el único que tiene potestad sobre los cielos y la tierra, y que a él todo le fue dado, Juan 13, solo él es el camino, es la verdad, es la vida, porque él es la resurrección. El tema no es tanto si tú puedes vivir para siempre, el tema es más si es que tú puedes tener una vida que alcance para la eternidad. ¿Te habías preguntado a todo esto, los que quieren estar acá, porque tienen miedo a la muerte y buscan una respuesta para esto? Yo les puedo preguntar una cosa, ¿por qué quieren vivir para siempre? ¿Por de qué serviría a todo esto? Si pudieran vivir para siempre, ¿qué ganarían? La existencia eterna me parece algo bueno, pero un poco rayando lo absurdo si uno se pusiera a pensar, nosotros somos personas que nos cansamos y somos de fácil estrés. Y en ese sentido, si tú tuvieras que vivir por la eternidad, ¿tú crees que hay algo que te satisfaga por toda la eternidad? La buena noticia de que Jesús es la resurrección no es tanto que vas a vivir eternamente, es más que vas a vivir eternamente con Él, porque Él ya que es eterno y tú no, ojo, Él es eterno. Tú, tú no eres eterno en el sentido de que tienes que, en el sentido de que fuiste creado. Tú tienes un inicio, Él no tiene ni principio ni final. Y en ese sentido solamente Él puede satisfacer. ¿Ya? A eso me refiero. No es que, no es como que las personas fuimos hechas para ser aniquiladas y dejaremos de existir. Eso no es así. La Biblia nos enseña que tenemos alma y es eterno y que el Señor nos va a resucitar en el día postrero. Pero quiero que te preguntes por qué. ¿Por qué quieres vivir? ¿Para qué quieres vivir? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Él se entregó a sí mismo para perdón de pecados, para que podamos tener vida en Él, para que podamos tener una vida eterna en Él. Y solamente en Él está la vida eterna, porque Él es eterno. Hay un autor que se llama Borges,
que cuando le pidieron pensar en el tema de la eternidad, él dijo, ojalá que la vida no sea eterna. Él no creía en el cristianismo y él decía, ojalá que la vida no sea eterna porque se imaginan que yo tengo que vivir conmigo mismo por toda la eternidad. Yo soy limitado, yo soy débil, yo no puedo tener pensamientos que se amplíen al infinito. Dios sí puede, porque Él es infinito. Cree en Él para perdón de pecados. Después tenemos a María, María que está tremendamente triste y que casi no hay diálogos con ella. Jesús no tiene una conversación más ampliada con ella, pero cuando Él está con ella, Él va inmediatamente a la tumba de Lázaro y cuando está ahí, Él va y llora. Y algunos se decían, versículo 37, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, el último milagro que habíamos visto, que abrió los ojos al ciego, también haber hecho que también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Dijo Jesús, versículo 39, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Estimados, delante de Jesús hay un enemigo terrible. Incluso la palabra que se traduce para profundamente conmovido otra vez, muchas veces se traduce como enojado o perturbado interiormente. Casi ninguna traducción lo traduce hacia todo esto porque es una palabra un poco ambigua. Hay muy poca evidencia para decir que se puede traducir como enojado, pero también hay poca evidencia para decir que siempre se traduce como triste. Es básicamente que estaba perturbado internamente, terriblemente perturbado. Lo que está enfrente de él no solo es un problema, ya que Lázaro ha fallecido, sino que también hay un dilema. La única forma, porque verás, la única forma de que Jesús le pueda dar vida a Lázaro, la única forma de que Jesús pueda permitir que Lázaro se vaya, Jesús puede hacer lo que sea, Él es Dios, tiene todo el poder, pero quiero que notes una cosa, la única forma de que Lázaro se pueda ir de esta tumba y volver a estar con sus hermanas es que Jesús selle el compromiso que tiene por estar Él en esta tumba. Por algo en la Biblia dice, versículo 45, muchos de los judíos que habían, después de haberlo resucitado, venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Se entiende cuál es el punto? Las consecuencias de esta última señal, por algo es la última registrada en el Evangelio, porque ya está hasta el final del ministerio del Señor, pero también porque la oposición contra Jesús va a ser tal que solo si Él le da vida a Lázaro, que la única forma de darle vida a Lázaro es perdiendo Él su vida, que asegurándose que Él va a tener que perder su vida. Asimismo contigo, estimado, la única forma de que Él pueda sacarte de la tumba, que Él te asegure que puedes vivir, es dando a Él su vida. La única forma en la que Él podía darte vida es entregando Él su vida. Estimado, tienes que entender lo siguiente. La obra de Cristo en la cruz es tal que solamente dando su vida, solamente por el haber dado su vida en la cruz, Él la entregó voluntariamente a todo esto. Nadie se la quita.
Solo Él tiene poder de darla, de ponerla y volverla a tomar. Pero deben saber, lo glorioso de este tema es que tu vida fue comprada por un precio. Tu vida que a veces sientes que no vale. Tu vida que a veces sientes que para muchos no les vale. Tu vida que a veces piensas que la cosa es difícil, que estás eh, cansado y amargado como María o como Marta, que estás confundido como Marta o triste como María, o que ni siquiera estás en la escena como Lázaro, tu vida que pende un hilo, tu vida que está a punto del sepulcro, algunos más cerca, algunos más lejos, pero todos nos vamos acercando cada vez a esto. El tema no es tanto si tú vas a escapar de la muerte, el tema es si vas a tener vida eterna. ¿Ya? Lo glorioso del tema de este último milagro que se registra como las señales es que por medio de él, el próximo milagro que se vea va a ser hecho por Jesús mismo al resucitar él y vencer a la muerte. Estimado, estimada, tienes que creer, necesitas creer. Solo esto le puede dar valor a tu vida, ya que fue comprada por un precio. ¿Te habías puesto a pensar eso? Algunos dicen, no, es que mi vida no vale tanto. Si total nunca he hecho nada. No, no, equivocado. Si tu vida fue hecha por Dios, eres una criatura hecha por Dios, por lo tanto vales. Y si tu vida además valió lo suficiente para que el Señor diera su vida por ti, se entregara a sí mismo por ti, no puedes decir eso, no puedes tratarte mal. Pero también el tema es un tema de responsabilidad. Si Él se entregó a sí mismo por nosotros, no podemos ser lo bastante juiciosos para dar vuelta a la mirada y decir que no vale Él. Su vida es tan valiosa que Él la pone y la vuelve a tomar. Su vida es tan valiosa que Él es capaz de entregarse. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba llevando todas las señales a su máxima expresión, poniéndose como el verdadero novio que por salvar y por santificar a su novia, entrega su vida y derrama su sangre. Él se pone como el verdadero padre que daría todo por salvar a su hijo, al punto de entregarse en una cruz. Él se pone como el verdadero hombre que da vida y permite andar a los cojos, al él permitir que se le clavara y que no se permitiera caminar, casi ni mover, menos respirar en una cruz. Él se pone como el que verdaderamente puede dar alimento verdadero, agua verdadera y caminar sobre las aguas de la tempestad, como cuando multiplicó los panes y caminó sobre el agua. Él se pone como el que es luz verdadera, luz de verdad, al haber sido engullido por las tinieblas de la ira de Dios y soportar aquel castigo por nosotros. Y Él se pone como la verdadera y única resurrección al levantarse de manera propia, al levantarse por su propio poder y prometernos que por su resurrección podemos resucitar. Estimado, la resurrección del Señor no fue como la de Lázaro. Lázaro se levantó, pero eventualmente con los años volvió a fallecer. Pero la resurrección del Señor Jesús es la primicia. Algún día, tú tendrás que irte a la presencia de Dios. ¿Y qué le vas a decir cuando estés en las puertas del cielo y te pregunten, ¿y por qué tendríamos que entrar y toda tu vida se ponga delante tuyo, las cosas buenas que hiciste, las cosas malas que hiciste? ¿Quieres saber lo que yo le voy a decir? Yo le voy a decir, la persona en la cruz dice que puedo entrar. La persona que estuvo en la cruz dice que puedo entrar. ¿Y quieres saber lo que va a pasar un día? Él va a traer de vuelta mi cuerpo, no sé cómo va a hacer eso, pero me va a permitir tener mi cuerpo de manera glorificada para poder gozar de Él por toda la eternidad. No somos finitos, no somos destruibles. Tenemos una vida y tenemos una vida eterna. Que la tuya cuente, que la tuya cuente para la eternidad, creyendo en Jesús para perdón de pecados. Y estas son las señales que fueron escritas para que creáis.
que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todavía quedan algunas señales que se podrían ver en el Evangelio de Juan 2, para ser específico, pero ya va a haber tiempo. Mientras tanto, regocijémonos en que el futuro tiene una esperanza. Toda lágrima que se haya derramado en esta tierra se va a ver corta, se va a ver como nada a la luz de la resurrección. Hoy han ocurrido historias trágicas. Hoy ocurrió un tiroteo en Texas, dejando muchos fallecidos. A la luz de la resurrección, eso puede tener solución. Eso quiebra el corazón, eso duele, pero a la luz de que el Señor es soberano y Él dio su vida para que eso no tenga que quedar en un y así terminaron, no, ya que Él entregó su vida y Él resucitó, tú también puedes tener vida eterna. Cree en Él, deja esta vida de los placeres terrenales y vuélvete a Cristo, que Él perdonará todo pecado si crees en su cruz, si crees de manera personal. Que el Señor te bendiga y puedas recibir este glorioso mensaje. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchísimas gracias damos a nuestro hermano Cristian, quien nos ha presentado el Evangelio, el mensaje de salvación en la persona de Cristo Jesús. Este mensaje lo hemos escuchado muchas veces. Usted tal vez lo ha escuchado muchas veces. Yo lo escuché muchas veces antes de ser un creyente y me regocijo de escucharlo una y otra vez. Así que estamos muy, pero muy contentos de que podamos seguir juntándonos y escuchando este glorioso mensaje. Para la segunda parte vamos a tomar un tema que es el tema que yo pensaba tomar la semana pasada y finalmente retomé un antiguo tema de respecto a Pedro. Pedro el apóstol, yo le llamé Pedro y yo, como diciendo yo podría identificarme con Pedro. Bueno, ese día martes yo tenía la intención de tomar a otro personaje de la Escritura y en esta ocasión lo vamos a hacer. Vamos a hablar de Andrés, pero el otro Andrés, no yo. Vamos a hablar de ese Andrés. Ahora podemos identificarnos con él, por supuesto que sí, en muchas cosas. La Escritura, el Nuevo Testamento menciona participación de Andrés en 12 ocasiones, de las cuales varias de ellas, unas 4 veces, lo menciona cuando enumera a los apóstoles. Así que tenemos una mención de unas 7 u 8 veces en que Andrés participa en algo diferente a que se le estén enumerando dentro de los apóstoles. A él se le considera, hay escritos fuera de la Escritura, fuera de la Biblia, hay escritos que hablan de los apóstoles. Por ejemplo, Andrés se supone que pudo haber sido el mayor de todos los discípulos, hermano mayor de Pedro. Incluso puede haber sido hasta 1 o un poco más, 1 o 2 años mayor que el Señor, que nuestro Señor. Así que muchos historiadores piensan que Andrés tenía un cierto rol de una especie de jefatura, una especie de encargo de los 12. No tenemos algo así, pero sí hay algunas intervenciones que nos pueden hablar de eso. O sea, él asumió un rol, él no estaba nombrado jefe, encargado, pero asumió un rol en un par de ocasiones que las vamos a revisar. Y eso también podría a nosotros animarnos, hermana, hermano, a que en la iglesia tenemos que asumir de pronto ciertos roles, no necesariamente alguien nos tiene que decir, oye, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer, podemos nosotros asumir esos roles sin ningún inconveniente. Primer discípulo de Jesús se considera en muchos círculos como el primero, que estaban junto con Juan, discípulos de Juan el Bautista, Andrés
y Juan el apóstol, y él lo primero que hace es hablar con Pedro, con su hermano. Él tiene, en todas las intervenciones que hay, tiene un carácter bastante opuesto a Pedro. Algo introvertido, pensativo, callado. Ahora, ellos como hermanos se llevaban estupendamente bien. También nos puede hablar eso de nuestra relación familiar a veces con las hermanas, con los hermanos, tenemos algunos roces, y aquí hay un ejemplo de un hombre que se llevaba muy bien a pesar de Pedro como era, bastante más impetuoso que él. Luego de Pentecostés, la historia nos dice que Andrés fue un gran predicador. Habría estado, esto no está en la escritura, habría estado en Jordania, en Turquía, en Grecia, en Rumania, en Ucrania, incluso en Kiev, habría estado al sur de Rusia, y después se habría establecido en Grecia, en Patras. El año en que él muere, el 66, él es crucificado en una cruz como X, como una X, no así, sino que una cruz como X. Él va e intercede con el procónsul romano. Él intercede para que se termine la persecución de los cristianos. Y fracasa. Le fue mal. Le fue mal y fue condenado a muerte. Cuando dice también la historia, no la escritura, que cuando fue crucificado en una X, estuvo 2 y casi 3 días ahí, agonizando y crucificado. Al parecer era muy fuerte de cuerpo, físicamente, y esos 2 y casi 3 días estuvo predicando. Incluso a la gente que lo iba a ver, estuvo predicando al Señor Jesús. Así que tenemos un hombre fuerte, de un carácter tremendo. Vamos a ver cuánto nos parecemos a él, a ver si nos parecemos a él un poquito. Sería interesante. Voy a compartirles unos textos para que podamos... ahí está. El inicio, dice ahí. Juan 1. Voy a leer rápido y tal vez no leo todo, pero va a quedar en el video y usted puede revisar incluso el pasaje completo. Juan 1, 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Serían Juan y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús de inmediato. Dice después el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Bueno, por este versículo pensamos que de los 2 discípulos de Juan el Bautista no eran Andrés y Pedro, sino que habrían sido Andrés y Juan. Fíjense que estaba ocupado, él estaba ocupado, parte de su ocupación era ser discípulo de Juan. Interesante. Ambos, Andrés y Juan, junto a sus hermanos, Pedro y Jacobo, eran pescadores. Sin embargo, manifiestan un interés y dedicación a las cosas de Dios. Interesante, interesante para nosotros. El que tengamos una vida civil, una vida secular, no significa que entonces no tenemos tiempo y a las cosas de Dios no le dedicamos tiempo. Andrés estaba interesado en las cosas de Dios y lo manifestaba de esta forma, siendo discípulo de Juan el Bautista. Apenas el Bautista señala al Mesías, dice: él es el Cordero, lo dejan y siguen a Jesús. O sea, su interés era más que solo Juan el Bautista, su interés era el Cristo, el Mesías. Ese episodio es un quiebre, pero un quiebre positivo en la vida de ellos. Estaban con Juan, que se veía algo bueno estar con Juan. Sin embargo,
cuando Juan señala que tienen que seguir a otro, ellos lo siguen. Lo siguen. O sea, están enfocados, están enfocados. A muchos de nosotros nos ocurrió que en nuestra niñez estuvimos en la religión. Sin embargo, cuando un día el Señor nos habla y nos dice, oye, la religión está bien, te ha ido generando un cierto temor de Dios, pero sin embargo, lo tuyo es Cristo, lo tuyo no es la religión, y parte inmediatamente. Nosotros no fuimos tan obedientes como Andrés y Juan. Muchos nos demoramos bastante. Así que muy interesante cómo parte Andrés, el inicio de Andrés en este seguir al Señor Jesús. Podemos identificarnos perfectamente. Leamos respecto a cómo ocurre este proceso. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 21. Ahí también hay un quiebre, pero usted lo puede leer con detalle. Lo leo rápido. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El 29. Fíjense lo que pasa. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Estos cuatro andaban juntos muchas veces. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, etc. Admirable lo que hace el Señor, realmente admirable. Y fíjense que la gente todavía estaba atrapada en la religión. La gente lleva a los enfermos cuando ya llegó la noche, luego que el sol se puso. ¿Por qué? Porque ahí terminaba el día de reposo y no querían, digamos, incomodar al Señor que sanara enfermos en día de reposo. La gente todavía tremendamente atrapada en la religión. No podemos nosotros quedarnos en la religión. Sin embargo, Andrés, bueno, con su hermano y con Juan y Jacobo, estaban con el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Ocupado en la sinagoga los sábados. Fíjense que el Señor, hablando con autoridad en la sinagoga, y siendo sábado, el Señor había sanado recién a un hombre endemoniado. Y Andrés y los demás, pero estamos hablando de Andrés, presencia esto. Él lo presencia. Él estaba admirado absolutamente cómo es que este hombre habla de una manera y hace todo tipo de sanidades y milagros con su palabra. Es tanto que los demonios se le sujetan. Y ahí está Andrés. Ahí está. Después salen de la sinagoga un día, van a la casa de Pedro. Pedro era casado, es muy probable que Andrés viviera con ellos siendo soltero en ese momento. Presencia la sanidad de la suegra de Pedro, lo dijo hace unas semanas nuestro hermano Pablo. Una fiebre en esos tiempos podía ser una grave enfermedad. Hoy día tenemos medicamentos para la fiebre y después buscamos qué habrá causado la fiebre. En ese tiempo, tener fiebre era estar enfermo de fiebre. Y si no se regulaba esto, mucha gente se moría porque aparte de la fiebre había algo detrás que la provocaba. O sea, tener fiebre era grave. Y el Señor va y la sana y la levanta y le dice, venga, va a trabajar, y ella trabaja como si nunca hubiera estado enferma. Y ahí está Andrés, observando, mirando cómo sana en la puerta de la casa, cómo llevaban a los enfermos. Y él es un testigo.
¿Sabe qué gracia tenemos aquí? Andrés está donde está el Señor. Ahí está. Andrés no anda en otra parte. Andrés está donde está el Señor y él le gusta estar donde está el Señor. En ese tiempo el Señor no estaba en todo lugar. Hoy día nosotros sabemos que el Señor está en todo lugar. Entonces usted dice, mire, donde yo ando, yo sé que está el Señor. Así que yo ando tranquilo. Sí, pero a veces no andamos pensando en que el Señor está ahí. A veces andamos haciendo quizás qué cosa y se nos olvida que el Señor está ahí también, como para encomendarnos, como para pedir un consejo, para pedir una palabra. Señor, dame una palabra, dame paz, dame mansedumbre, quiero hacer bien las cosas, ayúdame, Señor. Una pequeña oración consciente de que Jesús está ahí con nosotros, que vive en nosotros. Bueno, Andrés aprovechaba y estaba donde está el Señor. Siempre aparece ahí donde está el Señor. Veamos a un Andrés observador. Juan capítulo 6. Dice, capítulo 6, versículo 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, observe bien, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente y usted sabe lo que pasó. Y usted sabe lo que pasó. Fíjese que el Señor habla con Felipe y de pronto interviene Andrés. Este Felipe y Andrés es una pareja que también se ve más adelante, lo vamos a revisar. El Señor habla con Felipe. Es probable que Felipe sea uno de los cercanos al Señor, tanto como Andrés. Felipe se desespera, no ve una salida, entra en pánico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ni una tremenda cantidad de dinero alcanzaría. Y Andrés toma la palabra, pareciera que nadie le preguntó. Andrés llega y toma la palabra y dice, oye, mira, acá hay un chico, tiene unos panes, tiene unos peces, pero la verdad es que no alcanzar con eso, pero esta es la opción. Esta es la opción que tenemos, esta es la opción. Seguramente lo presenta el Señor y dice, Señor, esto es lo que hay. No sé, ¿tú puedes hacer algo más? ¿Le habrá insinuado eso? Bueno, el Señor lo hace para probar. Y el Señor lo sorprende a todos y hace el milagro. Andrés muestra sus capacidades. El Señor nos ha dado capacidades, hermano, nos ha dado capacidades. Andrés se muestra observador, ahí está, observando la situación. Esto es lo que pasa. Andrés no tiene la vista agachada. Andrés levanta la vista, mira, observa. Tiene un plan, no es muy bueno, pero tiene un plan. Felipe desesperó. Felipe decía, oye, aunque tuviéramos un montón de plata, ¿cómo lo haríamos? Andrés tiene un plan, parece descabellado. Oye, acá hay un chico, mira, tiene esto, veamos qué podemos hacer. Es descabellado, pero está el Señor ahí, el que acaba de hacer un montón de milagros. ¿Cómo no va a poder hacer uno más? Uno especial. Pero Andrés está consciente de las limitaciones. Y eso también es bueno que lo sepamos. Tenemos capacidades, pero estamos conscientes de limitaciones. Tenemos limitaciones. Recurre al Señor. Andrés dice acá que le dijo al Señor, aquí hay un muchacho, aquí hay pan, unos panes, 5, aquí hay 2 pececillos. Nosotros no podemos hacer nada con esto, nada, van a comer 5 personas, 10 personas, no podemos hacer nada. Pero tú, Señor, podrás.
yo sé que tú puedes. Estoy seguro que ese fue el tono. Y Jesús responde de inmediato. Hace recostar a la gente, o sea, algo va a hacer. Ahí está Andrés. Sabe que él no puede hacer mucho con ese pan y esos pececillos, pero sabe que el Señor puede hacer algo. Bueno, eso nos podría pasar a nosotros también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nuestras capacidades, que tenemos capacidades, son muy limitadas si no recurrimos al Señor. Nos quedamos ahí, ¿no? No, vamos a hacer muy poco, vamos a hacer muy poco si no recurrimos al Señor. De hecho, nuestra salvación es del Señor. Nosotros no hemos participado en nuestra salvación. Nosotros fuimos abrazados por la salvación. Nosotros, lo hemos mencionado, usted y yo, hermana, hermano, no somos salvos porque creímos. Somos salvos porque el Señor murió en la cruz por nosotros. Por eso somos salvos. Nosotros nos apropiamos de esa obra. Nosotros reclamamos esa obra que fue hecha por cada uno de nosotros, pero no hemos hecho nada, no podemos, aunque tengamos algunos recursos. Aquí habían panes, habían pececillos, pero era nada, y el Señor con eso lo hizo todo, lo hizo todo. ¿Y Andrés qué hace? Observa, toma nota. Andrés aprende, confía y depende de su Señor, sin que esto le reste una gran admiración. Él realmente, junto con los otros, deben haber estado asombrados de lo que estaba pasando. Lo que acababa de pasar con sanidades múltiples y ahora lo que va a hacer el Señor, que esto no tiene ningún precedente. Solo el Señor hace algo así. Andrés colaborador, Juan capítulo 12. Había ciertos griegos, este es un pasaje bien curioso, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, ahí está de nuevo Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Unos griegos quieren ver a Jesús, habían escuchado de él, seguramente son griegos, pero con ascendencia judía, lo más probable. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Felipe no habla con el Señor directamente, se lo dice a Andrés. Entonces Andrés y Felipe fueron juntos y se lo dijeron a Jesús. Aquí tenemos de nuevo al parcito. El parcito está ahí. Parece que son muy cercanos al Señor. Siempre hablamos de Juan, de Jacob y de Pedro. Este trío que fue invitado en más de una ocasión aparte con el Señor. Pero la verdad es que Felipe y Andrés también están llamados y cumplen un rol, ya nos estamos dando cuenta. Pero Andrés, ¿qué gracia tiene? Está siempre disponible, está siempre disponible. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para el Señor, o no tenemos tiempo para la iglesia, o para el local, o para una actividad. No nos llenamos y no estamos siempre disponibles. Pero Andrés, Felipe, bueno, siempre disponibles, siempre disponibles. Colaborador, intercesor para llevar un mensaje cercano a Jesús, aparentemente, y nuevamente con Felipe, ahí están, en lo que podemos llamar hoy día la primera línea, están ahí, línea directa con el Señor. Hermana, hermano, y usted y yo tenemos línea directa con el Señor. Él nos dejó línea directa. Así que podemos estar y podemos colaborar y podemos crecer y podemos avanzar. Línea directa con el Señor. Recurren a él, recurren a Andrés. Felipe se lo comenta y van a donde Jesús. Si usted sigue leyendo el pasaje, léalo después. La respuesta que da el Señor es sorprendente. El Señor da la impresión de que no
que no contesta nada, es que, oye, hay unos griegos que quieren verte, Señor. Y el Señor le hace una revelación. No dice nada, oye, que vengan los griegos. No dice que, oye, no los quiero ver. No dice, bien, que escuchen por ahí, que se instalen. No dice nada. Hace una gran revelación. Lea del 23 en adelante. ¿Qué habrá pensado Andrés, Felipe, que le van a decir al Señor, Señor, hay unos griegos que quieren verte, ¿qué te parece? Y el Señor le responde con una revelación que aparentemente no tiene nada que ver con los griegos. Bueno, Andrés y Felipe tuvieron que aprender, primero a pedir en el momento adecuado, a pedir bien. Tal vez pensaron, no tenía relevancia. Para lo que el Señor estaba haciendo no tenía relevancia, que venían unos griegos. Si venía gente de todos lados que querían ver al Señor, entonces a lo mejor aprendieron a recibir lo que el Señor entrega. El Señor no era un hombre famoso que quisiera que la gente lo fuera a ver. De hecho, el Señor muchas veces se ocultaba porque las multitudes eran casi molestosas. Se ocultaba un momento porque muchos lo buscaban a Él por la comida o por la sanidad. Pero el mensaje espiritual a veces no era el adecuado. El Señor conocía a los griegos, por muy de ascendencia judía que hubieran sido, los griegos tenían un apetito por saber y por conocer cosas nuevas. Entonces, puede que haya sido solo ese el interés de estos griegos. Hay que saber pedir, hay que saber recibir lo que el Señor nos da, aunque no sea lo que esperábamos. Tenemos que aprender a recibir. Y Andrés lo aprendió. No reclamó, no hay reclamo de Andrés, no hay reclamo. O sea, Pedro a esta altura ya habría reclamado el doble. No reclamó, no insistió. Aceptó la respuesta del Señor. Notable, Andrés. Notable. Aquí. Interesado en saber. Marcos 13. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificio, qué maravilla. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto que acabas de decir. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y usted puede seguir después leyendo, por supuesto. Otra vez, Andrés está con el Señor. Aquí, esto es importantísimo. Andrés está con el Señor. Está atento a cualquier declaración que él hace. El Señor dice, ¿ves estos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Y él queda ahí con ese pendiente. Dice, ¿qué habrá querido decir el Señor? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Que el templo se va a derribar. ¿Qué es esto? ¿Quiere saber? Puede que haya sido curiosidad, pero la verdad es que yo pienso que él buscaba conocimiento, sabiduría. Y el Señor le contesta con una tremenda revelación. Esta sí tiene que ver directamente con lo que le pregunta. Andrés y estos otros 3 discípulos forman un cuarteto especial. Jesús les revela información, les da advertencias. También el Señor los estaba preparando y ellos están con el Señor y se dejan preparar. Gran lección para nosotros. Estamos interesados, igual que Andrés, en saber, en conocer.
cosas que el Señor nos quiere revelar, tenemos su palabra, tenemos tremenda, gran revelación. No es necesario recibir una profecía, no, para nada. La revelación está en la Escritura. Buscamos ministerios, buscamos devocionales, escuchamos, leemos, estudiamos, asimilamos esto, lo integramos a nuestra vida. ¿Es más importante saber del Señor? ¿O es más importante las cosas del día a día? Dedicamos un poquito de tiempo. Aquí parece que Andrés se dedica a tiempo completo. Dedicamos un poquito de tiempo a leer, a escuchar, a aprender. Prioricemos, hermanas, hermanos. Prioricemos. No sea que estamos demasiado entretenidos y poco ocupados. No es el ejemplo que nos dio Andrés. Finalmente, en Hechos capítulo 1, dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, escuche bien, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y los demás. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Nuevamente Andrés en la primera línea. Nuevamente un actor principal. Él como que estaba atrasito, al ladito atrás. Él no necesariamente era el elocuente, el Pedro. No, él estaba como atrasito, pero es actor principal. Interesante, interesante. A veces tú puedes ser actor principal sin necesariamente aparecer públicamente, en directo. Él está presente, él está perseverando, seguro que está atendiendo necesidades, planificado, ordenado. Él es así, él siempre tiene un plan. Posiblemente está feliz que su hermano menor, Pedro, tome un rol en la predicación. Pedro aprovecha su personalidad, su elocuencia, lo que el Señor le ha dado, lo aprovecha, lo canaliza y realiza tremendas predicaciones, conversión de muchas personas. Seguramente Andrés está atento a cubrirlo en sus necesidades. Aparentemente, después de la dispersión, hubo oportunidad para Andrés para salir a predicar y ser un gran colaborador en Asia Menor. Es muy probable, así me parece que es. Es un buen ejemplo a seguir, hermanas, hermanos. Estos personajes que revisamos de vez en cuando no son para que nos parezcamos a ellos. Es bueno ver lo que ellos hacían. Son para que nos parezcamos a Cristo. Son para que le busquemos a Él. Observando actitudes que han tenido ciertas personas frente a su vida cristiana. Así que estemos muy contentos con poder revisar la vida, la obra de algunas personas. En este caso, Andrés, el hermano mayor de Pedro, que llegó a ser un hombre de Dios con una dedicación importante en su vida, que puede ser para nosotros un modelo a revisar para también poder dedicar un poquito más de nuestro día a día a nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te agradecemos que nos das palabra, que nos das esta enseñanza, que podemos revisar tantas cosas que tú has dejado escritas y que permites que nosotros las tomemos, las asimilemos, nos admiremos, pero también podamos incorporarlas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos grandes hombres. Gracias porque ellos buscaban ser como Cristo, que es lo mismo que nosotros buscamos.
ser como Cristo, ser como Él, como nuestro Salvador. Queremos imitarle, queremos seguirle cada día más. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Te pedimos tu bendición para la predicación, para la palabra impartida, y que todo redunde en almas convertidas al Señor, y los que ya hemos recibido ese regalo precioso, almas más dedicadas al Señor. Gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.